sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Quería compartir con ustedes una palabra diferente, más temática, pero sentía que Dios me estaba guiando a hablar de un libro de la Biblia en particular que he estado leyendo mucho, lo he escuchado más de 50 veces esta semana y estoy un poquito asombrado, aunque ya lo había leído muchas veces antes. Dios me ha estado hablando mucho de este tema y quiero compartirlo con ustedes, pero antes vamos a celebrar. Saben que teníamos una reunión el jueves del team y les preguntaba qué celebran, qué tienen motivos por celebrar. Y esta pregunta era muy personal, era para ver qué ellos celebraban a nivel personal. Bueno, se graduó mi hija, qué sé yo, no sé, algo así. Pero ellos me decían, todos comenzaron a hablar de la iglesia. Uno dijo, celebro el espacio que estamos creando, me he estado transmitiendo fe, lo que hemos estado haciendo, el cambio de ambiente, me habla de que Dios está trayendo un nuevo tiempo. Y todos comenzaron a hablar de eso. Y quería preguntarles a ustedes, ¿quiénes celebran un poquito eso también con nosotros? ¿Cuántos están celebrando eso? Bien, gracias a Dios por aquellos que lo celebran. Y también empezaron a decir varios de ellos que celebraban lo que Dios estaba haciendo a través de la adoración. Claro, hoy la computadora y el teclado estaban saboteándonos la historia, pero aún eso va a cambiar muy pronto. Pero ¿cuántos celebran lo que Dios está haciendo en medio de la adoración en casa? Estamos celebrando la presencia del Señor y estamos celebrando lo que Dios está haciendo. Y saben, Dios me ha estado hablando mucho de celebrar las pequeñas cosas, porque este mundo tiene tantas malas noticias que a veces apaga nuestro corazón y opaca aún lo que Dios está haciendo, que es más grande que nuestras malas noticias. Pero estamos tan llenos de malas noticias que nuestro corazón se desacostumbra a celebrar. Y te quiero invitar a celebrar. Dile que está a tu lado, celebra. Celebra las pequeñas cosas. Bien, ahora sí, vamos con la palabra del Señor. Aunque lo que dije también es del Señor, pero usted me entiende. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables en esta tarde ya. Oramos para que abras nuestro entendimiento cada vez más a la revelación de Cristo y a lo que Pablo enseñó en esta carta, Señor. Lo que tu Espíritu quiere enseñarnos a los colosenses en ese tiempo, pero también a nosotros, los caraqueños, en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por cierto, bendice, Señor, especialmente a los caraquistas. Nada, mentira. Ok. Muy bien. Celebramos juntos por Venezuela, pero es otra historia. Gente, vamos a hablar de Colosenses. Esta carta maravillosa que Dios nos colocó allí para todos nosotros. Aunque fue escrita especialmente para la gente de Colosas, creo que tiene mucho para decirnos el día de hoy. Y les traje un pequeño mapa para que puedan ver más o menos dónde funcionaba eso, ¿no? Eso está, lo que ahora es Turquía. Es más o menos esa zona, pero de aquí ustedes pueden ver a Jerusalén aquí chiquitico, por aquí abajo está Egipto, allá está Italia y ven la conexión entre Europa y Asia Menor. Justamente allí fue que Pablo hizo todo su ministerio. Por ejemplo, los que han leído el Nuevo Testamento seguramente recuerdan a Chipre, recuerdan a Creta y todas esas islas que estaban atravesadas en los viajes de Pablo. Pero Colosas en particular, según los historiadores, no fue Pablo el que llevó el evangelio a Colosas, sino uno de los discípulos de Pablo. Y cuando este discípulo viene a la cárcel a visitar a Pablo, mientras Pablo estaba preso por predicar el evangelio, Pablo escribe una carta en base a los reportes que recibió, tanto de este discípulo como de otro discípulo, pero que era esclavo, que se había escapado. Era un prófugo de la justicia. Entonces, Pablo escribe esta carta para hablarle a estos colosenses. Es importante entender el contexto para poder comprender mejor lo que quiere decir cada uno de los elementos de la carta. Por eso les traje una imagen ahí súper cargada, pero quiero explicarles rapidito. En esa zona había una mezcla cultural muy fuerte, porque estaban justamente la conexión, ¿no?, entre un poquito de Europa, pero Asia Menor, y estaba todo este movimiento nuevo que se llamaba cristianismo, chocando con toda la filosofía grecorromana, que era el imperio que predominaba en ese tiempo, y además con
los partidarios de la ley judía, que estaban unos mezclados en la iglesia y otros por fuera, diciendo que la verdadera fe era la judía. Entonces, estaban estos partidarios de la fe judía dentro de la iglesia diciéndole a los discípulos que tenían que judaizar, que se tenían que circuncidar, que tenían que comer kosher, que tenían que hacer ciertos ritos. Pero a la par estaba la cultura de ese tiempo, que ustedes saben era politeísta. Tenían un dios para el sexo, un dios para el amor, un dios para cada cosa. Entonces, en medio de esta gente se levanta una nueva iglesia que está siendo amenazada por todas estas culturas o estas corrientes culturales. Muchos habían adoptado el cristianismo como, bueno, Cristo en medio de todos estos dioses es un ser más, es un Dios más, pero realmente Cristo merece mucho más que eso. Y Pablo se altera en medio del asunto. Entonces, en sus corazones, en el corazón de la gente de Colosas, los colosenses, estaban muchas mezclas entre su cultura previa y lo que los judíos estaban diciendo. Y Cristo estaba mezclado en medio de esas cosas. Me explico. Si lo traemos al tiempo presente, era como los caraqueños que creen en Dios, pero hacen yoga. Y no es que el yoga necesariamente esté mal, pero hay muchas cosas mal dentro del yoga. Y si yo pongo mi esperanza ahí, hay otras cosas que se implican, ¿no? Es como una mezcla de asuntos espirituales. Que bueno, yo no creo en esto, pero de que vuelan, vuelan. Entonces yo soy cristiano, pero por si acaso. ¿Sí me explico? Entonces mezclan las cosas y comienzan a ver ciertos asuntos que ofenden a aquella persona que Pablo les está planteando. Miren, ustedes no han entendido quién es Cristo. Déjenme y les explico. Y comienza a hablar de quién es y luego lo que Él hizo y luego lo que Él hizo debería producir en sus vidas. Vamos a verlo en la carta. Entonces la carta comienza con un punto de reconocimiento. Aunque Pablo no es quien planta esta iglesia, según los registros históricos, él reconoce que son de Dios. Y comienza diciendo, Colosenses 1, después de saludar y todo esto en el verso 9, dice así. Llevamos 2, 1 y 2. Ahí, no, arriba, en el 9. Muy bien. Les pido por favor que los que tienen buena vista, vamos a tener una pantalla brutal pronto. Estamos orando por eso y creemos que vamos a tener una pantalla para que todos puedan ver. Y los que están atrás van a tener otra pantalla detrás de esa columna. Los profetizo ahora. No. Yo no hablo de esas cosas. Volvemos aquí, ¿no? Entonces leamos juntos. Por favor, ayúdenme a leer lo que está subrayado. Bien. Dice así, por eso desde el día en que lo supimos que ustedes estaban sirviendo al Señor y amando como me llega el reporte, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Queremos y oramos para que ustedes puedan comprender plenamente su voluntad. Es decir, se puede comprender parcialmente su voluntad. Podemos tener parte del mensaje, pero no el mensaje completo. Podemos comprender una parte, pero hay otra parte que todavía no entendemos. Entonces la oración es para que ellos que recibieron el mensaje puedan comprender plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Diga conmigo, para. Hay muchos memes de los pastores que mandan a repetir, qué horrible y tal. Lo siento, es simplemente para marcar una línea. Entonces, para que vivan de una manera digna del Señor. ¿Sí? Todo esto, que tú entiendas el mensaje completo y comprendas lo que el Señor quiere hacer con toda sabiduría y entendimiento espiritual, es para que vivan de una forma digna del Señor. ¿Y cómo es eso? Agradándole en todo. No en algunas cosas y en otras no. Agradándole en todo. Y sigue diciendo, esto implica... Muy bien, vale, ¿qué nivel? Esto implica dar fruto. Punto número 1, son 3. Vivir de una forma digna y agradar a Dios implica 3 cosas. 1, dar fruto en toda buena obra. 2, crecer en el conocimiento de Dios. Y 3, y ser fortalecidos y ser
fortalecidos en todo, en todo sentido, con su glorioso poder. Entonces, la meta del cristianismo no es necesariamente ser prósperos. No es necesariamente tener victoria en todo. No es ser más grande, ser más rico, tener una bonita familia. No es. Eso puede ser una añadidura. Pero la meta tiene que ver con dar fruto en toda buena obra. No me da chance de explicar qué significa dar fruto, pero les voy a mandar un link de una prédica que dimos hace tiempo en el cine que tiene que ver con dar fruto. ¿Qué es en esencia dar fruto? Pero en resumen tiene que ver con estar conectado a la vid, y del exceso de la savia que brota de la vid, uno da el fruto según la naturaleza de cada árbol. El árbol de mango da mango. El de pera da pera. En esto hay revelación. Hay que ser sabio para entender eso. Cada uno según su género. No necesariamente tenemos que dar el mismo. Usted se ríe, ay, qué revelación, pero a veces tú eres mango y quieres dar pera, ¿no es cierto? Y te pones envidioso por la pera de al lado. Pero en esto hay sabiduría. Cada quien da fruto según su género, según el diseño de Dios para cada uno. Y esto es realmente increíble. Después de eso nos llama a crecer en el conocimiento. Y mira, que es sencillo decir que podemos crecer. Por ejemplo, queremos crecer en el conocimiento del inglés. Y hay gente que habla inglés perfecto y tú dices, esta persona habla inglés perfecto. No es como yo, que pienso un inglés diferente al que hablo. Yo creo que estoy diciendo una cosa, pero cuando hablo se escucha como Sofía Vergara, creo que. Yo creo que lo estoy hablando bien. ¿Y eso qué implica? Que yo tengo que invertir tiempo en perfeccionar mi inglés. Y obviamente es fácil para todo el mundo darse cuenta, qué mal inglés, bro. Pero ¿cómo hacemos eso con la vida cristiana? ¿Cómo hacemos eso con el fruto del Espíritu Santo? Porque hay muchas cosas que parecen, pero no son. Hay muchas cosas que parecen, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, crecer en el conocimiento implica muchas cosas. Implica humildad, implica preguntar, implica tener gente que tú admiras y decir, enséñame. Implica invertir tiempo. Implica querer crecer. Pero hay mucha gente que se sabe 2 versículos y cree que se la está comiendo. Hay mucha gente que sabe mucho más de lo que aplica y se pone peor la cosa. Entonces, crecer en el conocimiento es tener la actitud. Como decía Pablo, prosigo a la meta. Yo no creo haberlo alcanzado todavía. Sigo estudiando, sigo comprendiendo. Y cada vez que veo y que leo, como les dije, llevo 50 más o menos de lecturas de Colosenses y todavía sigue trayendo Dios, berro, no había visto esto. Sigue creciendo, sigue creciendo. Por favor, dile que está a tu lado, sigue creciendo. Ahora, el tercer punto es ser fortalecido. Ser fortalecido. ¿Y para qué? Dice, así perseverarán con toda paciencia, con paciencia en toda situación. Fíjate que la meta no es tener victoria siempre. La meta es tener paciencia. En estos días le decía al pastor, hermano, yo estoy ansioso, a mi pastor Enrique. Hermano, estoy ansioso por ver frutos. Pero las cosas van mucho más lento de lo que yo quisiera. Pero ¿saben qué? Yo creo que Dios está formando paciencia en mí. Y él me decía, bien, la paciencia es más valiosa que los éxitos. Eso está interesante, ¿no? La paciencia es más valiosa que los éxitos. Y es interesante de ver, pero vamos a seguir porque hay mucho más que explicar. Dice en el siguiente verso, y aquí va a marcar un punto importante de esta enseñanza. Dice, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados.
mira esto increíble que dice el Señor. Pablo les está diciendo a ellos, a los Gálatas, a los colosenses, les está diciendo, ustedes pueden hacer todo esto por lo que Cristo hizo por ustedes. Es decir, Cristo los facultó para participar de la herencia. Él los liberó del dominio de la oscuridad. Amados, hagamos una pausa. Imaginemos que Cristo no vino, que no murió. Estaríamos en una era de oscuridad, haciendo desastre, matando, violando, haciendo desastres horriblemente y no podríamos controlarlo. Seguramente ustedes han visto estas series de los tiempos medievales, donde la gente andaba como loco matando gente y el más fuerte era el que prevalecía. Violaban a las mujeres, mataban a los niños. ¿Se acuerdan de eso? El cristianismo cambió eso. El Señor trajo ley, trajo orden y nos dio la oportunidad de poder cambiar. Fue Él que nos facultó para vivir muchas de las bondades que vivimos hoy. Fue Él quien nos dio la oportunidad al hacer esto y sembrar su naturaleza en nosotros. Eso nos da la oportunidad de poder hacer las cosas bien. Y por ahí hay un montón de gente queriéndonos confundir. ¿Eso es machismo? ¡No! Díganme en qué parte de la Biblia dice que violen a las mujeres o que las maten o que las golpeen. ¿En qué parte de la Biblia dice que tengan 7 mujeres? En ningún lado. Es Dios quien ha regulado a la masculinidad. Para que ames a tu esposa como a ti mismo. Es otra historia, amados. Pero todo esto nace de lo que Cristo hizo en la cruz. Él venció a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahora nos ha hecho libres. Libres. Para que podamos caminar conforme a su voluntad. Esto es increíble. Si a ti todavía no te asombra esto, mi hermano, necesito orar por ti. Dios ha hecho cosas increíbles. Él nos ha dado la oportunidad de vivir en su luz. Y eso es maravilloso. Ahora, esto en medio de los colosenses era como, wow, impresionante. Así como Atenas o como el otro. No, ya va. Ustedes no han entendido quién es Cristo. Y síganme, por favor. Vamos a leer el poema más increíble. Para mí, una de las cosas más brutales que hay en la Biblia. Colosenses 1, del 15 al 20. Muchas de las canciones que cantamos están inspiradas en este pasaje. Por favor, presta mucha atención y acércate a la verdad para que tengas una mayor revelación de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Boom! Eso es extraordinario, amados. Y para ustedes colosenses, no los caraqueños, para esos colosenses que están buscando los dioses según su propio placer, para tener su propia victoria, para tener sus propias cosas, y que frotan la lámpara del dios del sexo cuando quieren tener sexo, o las lámparas del dios sabiduría cuando quieren tener sabiduría, Él les dice, ustedes no han entendido quién es Cristo. Cristo está por encima de todo, tanto que tú fuiste creado para Él. Mis hermanos, no somos el centro del universo. El centro es Él. Y cuando entendemos su grandeza, no queda más que arrodillarnos y decir, sea glorificado tu nombre. Yo quiero tener una extraordinaria familia. Yo quiero tener éxito. Yo quiero predicar la verdad. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Y por supuesto que vivimos, aquellos que reconocemos su señorío, recibimos su bendición también. Recibimos también de Él su cuidado y su provisión. Pero esto es una añadidura, no es el fin de las cosas. Sigue diciendo el 17. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Esto es increíble, mis hermanos. En Cristo todo se hace coherente. No tenemos que tener una fe irracional
nuestra racionalidad fue dada por Dios. La capacidad para pensar fue dada por Dios. Y es maravilloso que podamos meditar en su verdad y ver que en Él todo tiene coherencia. Ahora, sin Él, lea Romanos 1:20 de ahí para abajo y se va a dar cuenta que fueron todos entregados a sus propias locuras. Y empezaron a sacar teorías sin sentido. Mis hermanos, si nosotros agarramos una lavadora y lanzamos todas las piezas al azar y las dejamos por 40 años, no se arma una lavadora. El azar no crea orden, el azar crea caos. Entonces no fue que chocaron dos peloticas y se armó un mundo en equilibrio. No tiene sentido. Ningún ser razonalmente sano puede concluir que chocaron dos peloticas y se hizo un universo lleno de equilibrio. No tiene sentido. Pero en Él todo es coherente. Sigue diciendo el verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser el primero, para ser en todo el primero. Yo a veces me voy con la Reina Valera, perdónenme. Para ser el primero en todo el primero. Él es el primero en todo. Por ahí los judíos estaban discutiendo, ¿será que hay resurrección o no? Pablo ni siquiera se mete en esa discusión. Él es el primogénito de la resurrección. Existe la resurrección y Él es el primero para ser el primero en todo. Es increíble lo que nos está diciendo la Escritura acerca de Dios. Y sigue diciendo el 19, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Amados, Él es la puerta para llegar al Padre. Él dice que Él es el camino. No hay otra forma. Había una separación entre Dios y los hombres, entre el reino de los cielos y el reino de esta tierra. Y Dios reconcilió todo a través de Cristo. El que quiere llegar por otro lado, mi hermano, es un ladrón. Pero los que creemos en Él y abrazamos su verdad, entramos por la puerta. Bienvenido, hijo. Esto es increíble, mis hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra puerta. Cristo es. Y mira lo que sigue diciendo. Tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y Él haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Está exaltando al Señor sobre todo. No es un Dios más que puedo añadir a mi galería, no es una barajita más de otro poder de Goku. Mi hermano, es Cristo el que creó todo, para quien se creó todo, para quien tú respiras, para quien tú vives. El que entiende eso, no le queda otra que rendirse. Y esa postura es la que nos hace cristianos. Ahora, no solamente estamos hablando del entendimiento y la revelación de quién es Él. Al revelarnos quién es Él, también nos revela una maravillosa libertad, una maravillosa revelación, que es que somos libres. Por favor, dile al que está a tu lado, ¿eres libre? Si has creído en Cristo, es como que estás con el papá de los helados, ¿me explico? O sea, si Él es quien dice ser, cosa que es verdad, no hay nadie quien te pueda hacer frente. ¿Entiendes eso? Si Él es quien dice ser y es tu papá y tú estás en Él y Él está en ti, no hay nada en este mundo ni en el venidero que te pueda hacer frente. Respira eso un poquito ahí. Qué brutal esa broma. Entonces Él nos está llamando a ser libres. Porque ¿qué pasa? Volvamos a la imagen anterior. Cuando tenemos muchos dioses, estos dioses otorgan cierto nivel de beneficio, pero también esclavizan a sus súbditos. Cada uno de los dioses falsos te da algo, pero te pide algo. Por allá el dios Moloch pedía al primogénito, al tu bebé nuevecito, recién nacido, que huele riquísimo, que lo estrellaras contra la pared y lo mataras como sacrificio a ese dios. Y al creer en Cristo te hace libre de esas ridiculeces, locuras
que esta gente creía y confiaba. Al creer en Cristo nos hizo libres de todos estos poderes demoníacos, pero también, por el otro lado, nos hizo libres de la ley. Nos hizo libres de los ritos. Nos hizo libres de todas estas cosas que teníamos que hacer para parecer santos. Mis hermanos, lean ese libro, por favor, hoy mismo si ustedes pueden. Vamos al verso 6 del capítulo 2. Dice, por eso, de la manera en que recibieron a Cristo como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Muchos de ellos tenían, ok, yo soy cristiano, pero la cadenita por si acaso. Vamos a poner la sabacha al niño. Vamos a meternos en no sé dónde. Vamos a hacer tal cosa. Mis hermanos, Cristo es más que suficiente. Y los que entienden quién es, no necesitan más nada. Perdónenme si estoy gritando mucho hoy, estoy un poquito apasionado por el tema. Siguiente. Dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Ya me voy a poner cubano, no, los cubanos perdieron ayer muy feo. Vamos a quedarnos con mejor venezolano. Mi hermano, recibiste esa plenitud cuando te hiciste uno con Él. Y si recibiste esa plenitud, no necesitas más nada. Recuerdo que fui hace un tiempo atrás a México, a las pirámides de Teotihuacán. Son unas pirámides gigantísimas. Una está la del Sol y la de la Luna. Entonces subimos con mis compañeros en tema turístico del trabajo y llegamos arriba. Y arriba hay un puntico que tiene como, no sé si es bronce o es oro, pero la gente toca el punto y que para recibir las energías del universo. Entonces tocaron ahí y me dice una de mis amigas, José Humberto, toca para que reciba la energía del universo. Y yo le digo, yo no necesito la energía del universo. Y yo sé que eso suena pedante. Pero no estoy pedante en mi fuerza. No sé si me explico. Yo no necesito la energía del universo porque he recibido esa plenitud en Cristo. No me hace falta otra bendita cosa. No sé si me explico. Entonces, no, por si acaso, bueno, para que mis amigos no digan nada. Mi hermano, es el momento de que des testimonio. Esa misma persona, días después, justo estábamos en la fecha de los muertos allá. Entonces íbamos por un colegio donde supuestamente estaba un altar para todos los directores y los maestros que habían estado. Entonces yo no voy a entrar para allá. Ay, pero esto es turismo y no sé qué más. Yo no quiero, o sea, yo no tengo nada que hacer para allá adentro. Yo los espero aquí afuera. ¿Tienen miedo? Ni un poquito. No me da miedo, pero no quiero, o sea, no me da nota hacer fiesta para los muertos. Yo me quedo aquí, vayan, yo los espero. Esa misma persona entró y después salió corriendo. No, yo me quedo aquí contigo, José Humberto. Media hora para predicarle mientras los demás terminaban. No sé si me explico. Mis hermanos, es importante que lo entendamos y también lo reflejemos. En Cristo tenemos todo. Todo. No hace falta más. En Él lo tenemos todo. Y dice 9. Toda la plenitud de la divinidad. No, ese ya lo leímos. Podría seguir leyendo de ahí, pero el 11, gracias. Este 11 está increíble. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Y mis hermanos, no se dejen cautivar por toda esa onda nueva que hay, que no es nueva, pero digo, cada cierto tiempo vuelve a agarrar fuerza. De gente que dice que tenemos que circuncidarnos, que tenemos que comer kosher, que tenemos que cumplir las normas, que tenemos que... Mis hermanos, ya eso pasó de moda. No en términos de moda, sino de que ya Pablo le habla a los colosenses, pero también le habla a los de Gálatas. Es la misma gente, ustedes vieron el mapa, es cerquita, y estaban afectados por las mismas cosas.
Mis hermanos, en Él ya fuimos circuncidados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y fuimos liberados de todo rito y de todo asunto que no genera más nada. Dice el mismo libro de Colosenses que ninguna de estas cosas parecen espirituales y parecen humildes, pero no tienen ningún poder en contra de tu naturaleza pecaminosa. Pero el Espíritu Santo de Dios que te fue dado y la obra de Cristo en la cruz te da el poder y te ha facultado para vivir esa vida que Dios te llamó. Mi hermano, esto es como para que vivamos agradecidos todos los días de nuestra vida. Y sí, hay que transformar nuestro entendimiento. De hecho, hablamos del carácter la semana pasada. Hay que hacer varias cosas para poder, después de recibir y abrazar a Cristo, hay varias cosas que tenemos que hacer: terapia, consejería, liberación, cachetadas, lepes, todas esas cosas que hacen falta. Son importantes, pero la verdad es que fue Cristo quien nos facultó para poder vivir esa vida. Entonces, algunos de nosotros abrazan estas cosas sin abrazar a Cristo. Y ahí tenemos un rollo, porque espiritualmente es Él quien nos faculta. Yo conozco gente, yo quiero cambiar, pastor, y salir patinando como quemando el croche, tú sabes, metiéndole chola al motor, pero no avanza. Y parece que huele a quemado y estamos... ¿Y qué pasa? Cristo. Pastor, es que yo no creo que pueda cambiar, es que yo no creo que pueda salir de esta situación. Mi hermano, Cristo te facultó. Si tú agarras esa verdad y la abrazas, ahora camina. Vamos para consejería, vamos a hacer lo que hay que hacer, pero tú tienes que abrazar al Señor Jesús y decir, Él me facultó y Él me llamó a caminar a su altura. ¿Tú crees que Dios te va a llamar, te va a pedir algo que tú no puedes hacer? ¿Qué clase de Dios estás creyendo? Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de Él y de su voluntad. Entonces ya Cristo efectuó esa circuncisión. Ahora, entendemos esto. No ponemos al Señor en nuestra gama de dioses, ponemos a Él como Señor y nos rendimos a Él. ¿Qué hacemos después? Somos libres. Abrazamos esa libertad. ¿Y ahora qué? Haz morir toda maldad. Porque todavía tú y yo sabemos. En estos días hice un videíto para el gimnasio y básicamente no se lo voy a poner porque quiero que sea sorpresa cuando lo vean en redes sociales. Pues yo sé que me van a criticar, pero también sé que me van a defender algunos. Yo hice un video del gimnasio en el que yo puse beneficios de entrenar con tu pareja. Yo había puesto esposa, pero después, porque sea más amplio, le puse pareja. Entonces yo estoy haciendo barra y me bajo de la barra y volteo por un lado y están todas las mujeres del gimnasio entrenando glúteos. Entonces, Dulce se aparece así de frente de mí y yo pongo más enfoque. Yo no estoy hablando de la tentación, pero la tentación está. ¿Quiénes han ido al gimnasio y se han sentido tentados, hombres? Eso está ahí, mano. O sea, no desees la mujer ajena. Entonces agarran y se ponen unas licras que... Eso está ahí. Como dice uno de los salmos, no, la vida es así, no la he inventado yo. Cuando llegamos al gimnasio, eso está ahí, mi hermano. Negarlo es mentirnos a nosotros mismos. Uno tiene que hacer un esfuerzo y por eso yo he escuchado 50 veces el libro de Colosenses. Estoy entrenando con el libro aquí. Eso está ahí. ¿Cuántos pueden reconocer eso, honestamente? ¿Cuántos hombres reconocen eso? Eso está ahí. Ahora, el Señor nos llama, después de abrazar a Cristo, a morir a la maldad. A morir a la maldad. Entonces, antes ustedes tenían una sexualidad distorsionada, hablaban estupideces, criticaban a la autoridad, hablaban mal de la gente. Después de que son cristianos, ya no deberían hacerlo. Pero yo veo tanta gente hablando mal de la autoridad en la iglesia. Y hablaba con un amigo en estos días. Y yo reconocía una situación, fíjense. Cuando a mí me nombraron pastor, el Señor me llamó, pero cuando me hicieron pastor oficialmente, yo me gané un montón de enemigos, varios que eran mis amigos, mis panas. Yo caminaba con ellos de la mano así, tipo, estamos jugando juntos. Tú eres el pastor. Desgraciado. Y yo, ¿y qué te hice? Yo no les hice nada. Pero en su mente y en su corazón, en su inconsciente,
tienen problemas con la figura de autoridad masculina. Entonces, de por sí, yo soy una figura de autoridad masculina ahora. Entonces, eres mi enemigo. Pero si tú y yo éramos pana, parte de hacer morir la maldad en ustedes es poder comprender que la autoridad viene de Dios. Y este mundo está lleno de rebeldía en contra de la autoridad. Papá, eso era antes. Ellos creen que no hay Dios, que no hay orden, que no hay nada. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y todo está bajo su autoridad. Por tanto, yo puedo decir, me puedo sujetar a la autoridad. Pero pastor, ¿y no le da miedo? Y si su pastor lo manda a matar gente, acuérdate que la autoridad viene en orden y la ley de Dios dice no matarás. Por tanto, el pastor no me puede mandar a matar a nadie. Su autoridad no es absoluta, su autoridad está sujeta a la ley de Dios. Por eso yo me puedo sujetar a la autoridad sin problema y sin miedo. Por si acaso alguien de refilón, tú sabes, ¿no? De retruque. Pero también habla de las palabras destructivas. También habla de toda la maldad que había en nosotros, la que éramos uno con esa maldad, pero ahora el Señor nos llama a vivir una nueva vida. Ahí está, una nueva vida llena de misericordia, de generosidad, de perdón y de amor. ¿Se imaginan que la iglesia viviera en esa realidad? ¿Se imaginan que abrazáramos eso y lo hiciéramos uno en nosotros? Sería increíble, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué dice Colosenses 3, verso 1, del 1 al 17. Por supuesto no los voy a leer todos, pero es importante puntualizarlo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mis hermanos, miren esto. Hablaba con Simón ayer, duramos como 5 horas hablando. Bueno, él habló 5 horas, mentira. Estábamos hablando de varias cosas, de la vida, del ministerio y del asunto. Y me veía reflejado en su historia. Él decía, cuando me nombraron pastor de jóvenes en las Acacias, en aquel tiempo, me gané a varios enemigos. Y no era ni siquiera que tenían problemas con la autoridad, sino que eran personas que estaban aspirando a ese lugar. Yo lo amaba y eligió a esa. Yo quería ese puesto y se lo dieron a él. Y comenzamos a pelearnos por estas cosas, aún dentro de la iglesia del Señor. Pero Dios nos dice, busquen las cosas de arriba. Y aquel que ve en lo secreto, te recompensará en público. El líder se puede olvidar de ti, la gente te puede menospreciar, pero el que está arriba sabe lo que tiene para cada uno. Y aquí me hace recordar otro salmo. Dice, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nombraron a Miguel líder en algo que yo quería, las bendiciones de Miguel no es que Dios tiene poquitas y las que le dio a él me las va a quitar a mí, mi hermano. Dios tiene para Miguel y tiene para mí. Entonces yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde. En vez de estarme quejando, yo me concentro en Dios y en lo que Él quiere darme a mí. Y espero lo que Él me quiere dar, mi hermano, y siempre llega. Dios es fiel y dice que Él no es injusto para olvidar la obra de amor que han hecho por Él y por sus santos. Dios es bueno. Por eso tenemos que concentrar nuestra mirada en la de arriba. Si concentramos nuestra mirada en lo que está pasando, en la esposa del otro, en el lugar de autoridad del otro, en lo que quiero ganar en el trabajo, mi hermano, podemos corrompernos fácilmente. Pero el que mira a lo de arriba es otra historia. Siguiente. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, y aquí lo lista: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios, y ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora viven en Cristo. Entonces, para los que viven en ellas, del cielo viene castigo. Pero para los que viven en Cristo, del cielo viene galardón. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Del cielo viene galardón. Entonces, cuando lo entiendo y lo abrazo, ahora viene el cambio. Pero tengo que abrazar su obra. Pero ahora, abandonen también esto.
enojo, ira, malicia, calumnia y todo lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Mi hermano, si esto no es una buena noticia que te hace temblar de alegría. Mi hermano, la mayoría de las personas se va desgastando, a veces se van corrompiendo, pero nosotros nos vamos renovando cada vez más a la imagen de nuestro Creador. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Señor, gracias. Qué privilegiazo tenemos. Y por último, para terminar, para concluir y cerrar, nos llama a dejar lo malo y abrazar lo que tenemos que hacer. Vida en Cristo. Y esto nos lleva a la práctica. Dice, esposas, sométanse a sus esposos. Ya, no me vean mal. Déjenme terminar. Qué miedo, ¿verdad? Muchachos, aléjense un poquito de las chicas por un momento. Pero otra vez, la cultura nos quiere hacer ver que esto es machismo. Pero quiero recordarles que en ese tiempo los colosenses romanos eran jefes de su familia y podían mandar a meter presa a su esposa. Podían matar a sus hijos si querían. Entonces, en ese contexto loco, le dice Pablo a las esposas, sujétense a sus esposos, como conviene al Señor. Pero no lo deja ahí. Él pone orden en la familia, diciéndole ahora al hombre, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. ¿Sí me explico? No es machismo esto, mi hermano, es que Cristo llega a tu casa y pone las cosas en orden. Ya el tipo no va a hacer lo que le da la gana. Él tiene que tratarte como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas mujeres no quieren eso? Levanten la mano, ¿cuántas quieren un hombre así? Que las ame, que las valore, que las cuide. Todas quieren eso. No, yo no. Vamos a levantar 4 capas de esa cebolla y te vas a dar cuenta que está ahí. Allá abajo está. Allá abajo está el mismo deseo. Solo que con la cebolla que le has montado encima de los resentimientos y las rabias y el asunto, ya tú no, yo no necesito eso, yo soy una mujer empoderada y dueña de mi destino. Quítale las 4 capas y te vas a dar cuenta que estás queriendo que te amen, que estás queriendo que te cuiden, que estás queriendo que te cubran. Todas desean eso, es diseño de Dios. Pero el mundo distorsiona su diseño. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Entonces tú quieres ser la mujer empoderada y dueña de tu destino, que cuando dominas a tu marido ya te quieres buscar a otro porque este no te da lo que debería. Entonces no alcanzas la felicidad porque no estás viviendo en su diseño. Lo mismo pasa con los hombres. Los hombres quieren lo que la vista les dice. Ya ustedes saben, no tengo que hablar más de eso, para que no me vayan a destruir entre el gimnasio y el video del gimnasio y la prédica. Me van a terminar de matar. Digo, pero los hombres deberían en Dios ser mucho más sabios que eso. Y no solamente buscar para la carne, sino para lo eterno. Y cuando buscas para lo eterno, los criterios son diferentes. Digo, te tiene que gustar por lo menos, ¿no? Digo, pero los criterios son diferentes. Y vas a evaluar otras cosas. Y vas a dar otras cosas. Vas a exigir menos y vas a dar más. Es otra historia. Cristo pone orden. Su diseño trae bendición. Pero además dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto le agrada al Señor. Y los hijos, ¿qué? ¿Estás loco? Mi mamá es. Lea el 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. El Señor trae orden. Orden. Su diseño trae bendición. Y nuestra rendición a su diseño nos trae mucha más bendición. Luego viene un tema con los esclavos que es complicado de entender. Pero necesito que recuerden, él le dice, los esclavos sujétense a sus amos. Y eso es contrario a todo movimiento humanitario de este tiempo. Pero
En aquel tiempo los esclavos eran maltratados de una forma horrible, ustedes lo saben. De hecho, en el tiempo de Martin Luther King, en el tiempo de la revolución del movimiento de igualdad de derechos de la gente negra en Estados Unidos, le leían la Biblia y le decían, sujétense a lo que dicen sus amos, pero nunca leían lo que la Biblia le decía a sus amos. ¿Sí me explico? Y no es que se aprueba la esclavitud, es que en Cristo tú puedes ser un esclavo feliz. Esto suena feo, yo sé, yo entiendo que es ofensivo, yo sé que es horrible, yo sé que está mal, pero en Cristo tú puedes vivir bien en socialismo. Yo sé que esto suena horrible y suena terrible, pero en Cristo tú puedes ser libre en capitalismo. Porque la solución no está en el sistema o en la condición, la solución está en Cristo. Y si la gente está en Cristo, puede ser del capital y tener corazón para ayudar. O puede ser del social y mantenerse en un nivel de temor de Dios que lo lleva a administrar bien lo que tiene que administrar. La solución no es el sistema. La solución, mis hermanos, es Cristo. Y la naturaleza que fluye de Él. Para concluir, por favor, acérquenme a la Santa Cena. Vamos a renovar ese pacto en Cristo. Y vamos a pedirle al Señor, en conclusión, la revelación de quién es Él, la rendición de nuestro corazón a Él, el ser libres de toda filosofía humana, el hacer morir la maldad en nosotros y el vivir en Cristo y en su diseño. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? ¿Cuántos quieren dejarles herencia a sus hijos? Tal vez yo quiero dejarle plata también. No es que estoy siendo avaro, pero la herencia que yo quiero dejarle a mis hijas es Cristo.